Bueno, muy bien. Además tengo que decirles que el Twitter se está calentando y yo le voy a hacer las preguntas que ustedes me están enviando a través de Facebook y a través de Twitter para el general Marco Miyashiro. Hoy día se ha creado el Escuadrón Génesis, se va a dedicar exclusivamente a capturar sicarios y marcas. Eso es lo que ha dicho hoy día el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Se ha dispuesto la creación de este grupo especial de inteligencia operativa dentro de la Dirección de Investigación Criminal de la DIRINCRI. Buenas noches, general Miyashiro, ¿cómo está usted? Buenas noches, señorita Mileros, y muchas gracias por sus palabras. Y en primer lugar quería aclarar que le agradezco por la referencia que hace a mi persona, pero eso fue el resultado de todo un grupo, un equipo de trabajo que fue el Grupo Especial de Inteligencia. Un grupo al que todos los peruanos le estamos agradecidos y por eso creo que los peruanos sabemos reconocer cuando la policía cumple con su labor y cuando finalmente nos salvan de las garras. Yo le quiero preguntar esta noche a usted, que es un especialista, ¿este Escuadrón Génesis es el principio de una buena estrategia política para reducir la acción de sicarios y de marcas en nuestro país? Dependerá mucho del espíritu y de esa vocación de servicio que tenga este equipo. Recuérdese que cuando se creó el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia de la DIRCOTE, eran conocidos como los cazafantasmas y todos se burlaban de ellos. ¿Por qué? Porque se hacían los seguimientos, no se capturaban a las personas, hasta que después de acumular los elementos probatorios, se lograba, con la captura, la intervención, la participación del Ministerio Público, obtener condenas ¿no? muy bien sustentadas. Este grupo, yo le deseo la mejor de las suertes, y a diferencia de otros generales de la policía que han hecho una mala referencia y han tildado de enlodar esto, no. Este grupo, si logra cimentar su espíritu de trabajo y logra crear la mística necesaria, estoy seguro que va a poder combatir. Pero debe tener en cuenta también el señor ministro que inteligencia requiere de un presupuesto muy especial, ¿no? Inteligencia más presupuesto es igual a información valiosa. Por lo tanto, si no le va a dar presupuesto, entonces sí es lo mismo que nada. Es lo mismo que nada. Usted ha sido director nacional de la policía y hoy día el general Jorge Flores Goycochea es la autoridad principal. ¿Cómo ve usted? Usted sabe de la fuerza policial. Usted ha vivido, usted ha crecido ahí, usted se ha formado, usted sabe quién es quién. Explíquenos cómo es este nuevo general, porque el general Salazar nos estuvo meciendo, nos estuvo mintiendo, él por supuesto salió muy ofendido, salió gritando, pero lo cierto es que no cumplió con su trabajo. Y ahora está el señor Jorge Flores Goycochea. ¿Me puede explicar si usted confía en él? Claro, yo sí. El señor Jorge Flores Goycochea es un excelente general. Y en principio yo no critico por su nombre a las personas que ocupan ese cargo. El problema de un director general es la injerencia política, ¿no? Recuérdese algunos hechos en donde el político quiere que se presenten las noticias en una determinada forma. Y si el director se deja llevar por esos condicionamientos políticos, va a fracasar, ¿no? El policía debe ser un ente eminentemente técnico, basados en la criminalística, en las ciencias forenses, etcétera, pero no debe de ceder a esas tentaciones políticas que le dicen enmascarar cosas. Hemos tenido el caso de los pistacos, por ejemplo. Que es una vergüenza lo que pasó. Las reuniones en Cachiche, en la bruja de Cachiche. Pero era el mismo que de Salazar. Bueno, yo no quiero mencionar nombres, pero la gente se acuerda y esa es la injerencia política. Okay. ¿No? Que perjudica a una institución que es eminentemente técnica. Entonces, en este punto, usted le da el beneficio de la duda al nuevo director, al general Flores. Por supuesto, y no solamente la duda, sino todo mi respaldo. He conversado muchas veces con él cuando hemos estado en la actividad y en otro tipo de funciones, y es un excelente oficial, un excelente policía. General Si eso lo aplica a la función policial, omitiendo la injerencia política, más que política, politiquera, entonces va a tener éxito. General Miyashiro, ¿usted cree que este problema de la seguridad es un tema de percepción o cree que realmente los peruanos tenemos derecho a estar preocupados? Las encuestas hablan de que la percepción es mucho mayor, pero es una realidad y no una percepción
el incremento que ha habido en estos últimos meses, ¿no? Y este incremento se debe también a que la policía ha sido sumamente golpeada. Todavía el personal que se encuentra en actividad no se ha percatado del grave perjuicio que le ha creado el paquete legislativo que precisamente para reforzar la seguridad ciudadana se ha emitido en el mes de diciembre del 2012. Por ejemplo, el sistema remunerativo, ¿no? Eso le va a crear muchos perjuicios porque, le pongo el ejemplo de nuestra heroína Magdalena, la suboficial Grosso. A ella la han ascendido póstumamente y muy merecido a suboficial superior, pero su pensión no va a ser de suboficial superior. Si ella estuviera viva, recibiría el 75% de promedio de sueldo de los últimos 5 años. 75%. ¿Cuánto recibía de sueldo la suboficial? Ya se le quitó el 25%. Y los deudos van a recibir el 50% de ese 75%, a diferencia de los antiguos que los deudos recibían el 100% de la pensión del fallecido. ¿Pero cuánto recibía? Debe ser un promedio de 3.000, 3.200 soles. 3.200 soles. A eso hay que ponerle 75% y al 75% hay que quitarle la mitad porque es lo que van a recibir los hijos por la que ella se sacrificaba. Ok, pero usted combatió, y luego vamos a hablar, porque es un tema muy importante, el tema de los sueldos de los policías. Usted combatió un gran problema que fue el terrorismo. Yo pertenezco a la generación que creció con Sendero. Mi adolescencia y mi juventud fue sepultada por el terror. No podía ir al cine, no podía moverme, tuve que estudiar con velas. Usted es un poco mayor que yo y usted se encargó de protegerme a mí y a millones de peruanos. Y nos salvaron de estas garras. Atraparon a Abimael Guzmán. Hay quienes dicen que estamos viviendo una segunda ola de violencia con el sicariato y que no tenemos que permitir que esto siga avanzando. ¿Cuál es la diferencia, general Miyashiro, entre enfrentar a un terrorista y enfrentar a un delincuente que por un puñado de soles y sin ideología igual te va a asesinar? Ahí hay que encontrar una gran diferencia en la forma como el terrorismo avanzó desde sus inicios en 1980 a 1990. En 1990, y todos lo quieren negar, pero se debe reconocer, cambiaron la legislación, cambiaron las leyes, cambiaron los procedimientos y hubo una mayor importancia a las actividades de inteligencia. En el cambio de leyes, por ejemplo, ocurría que el terrorista amenazaba a los jueces y era puesto en libertad por falta de pruebas, decían, ¿no? Cuando se cambian las leyes y se ponen los jueces sin rostro, se ponen los jueces militares, todos eran sentenciados. Eso fue disminuyendo. Un cambio en la legislación. Los menores de 14 años que eran captados por adultos terroristas eran considerados delincuentes. Entonces, es una legislación sumamente drástica y que aparentemente, o quizás realmente, viola los principios doctrinarios del derecho internacional. Pero ¿qué era lo que necesitaba nuestro pueblo peruano? Leyes duras, ¿no? Y si no toman esa decisión política de poner leyes duras ahora, el Perú cada vez se va a ir agravando más y más hasta llegar a situaciones caóticas como las que ocurre, por ejemplo, en los países del norte. ¿Usted siente que estamos viviendo una segunda ola de violencia tan o parecida a esos años de terror, o estamos exagerando? Usted está organizando una marcha por la seguridad, sí, por la seguridad. Yo la vida. felicito, porque verdaderamente en hechos reales y no en percepciones, la violencia se ha incrementado terriblemente en nuestro país. Entonces no estamos exagerando. No es una exageración, porque vea usted, me habla de sicariato, modalidad que se ha importado de los delincuentes mexicanos y de los carteles colombianos, ¿no? Pero también tenemos las extorsiones dentro de lo que es construcción civil. Exacto. No colocar una granada de guerra en la puerta de un ciudadano para después extorsionarlo pidiendo dinero y que ellos prefieran ceder ante la delincuencia. Las extorsiones que se da en el norte, en Chiclayo, Usted en acaba de Trujillo. tocar un punto neurálgico que muchas veces los peruanos no nos enteramos. En construcción civil hay unas bandas organizadas que extorsionan a ingenieros, arquitectos. Si no contratan a quien se tiene que contratar, entonces hay una extorsión y al final tienen que ceder ante el chantaje del delincuente.
Claro, y ellos tienen que pagar mensualmente un cupo, ¿no? Caso contrario, se van a ver agraviados. Pero pregúntese usted, ¿por qué los delincuentes de construcción civil todos portan armas? Y una gran parte tiene licencia expedida por la ahora Superintendencia de Control de Armas y Municiones de Uso Civil. ¿Por qué? ¿Cuál es su respuesta, general? Porque el delincuente que sale libre, ¿no?, borra sus antecedentes por respeto a sus derechos humanos. Cosa que debería hacer, pero hay un abuso del derecho ahí. Entonces, tiene que haber una discriminación para la expedición de licencias de uso de armas de fuego. No puede darse tan libremente. Tengo que ir a una pausa, pero es verdad lo que están diciendo últimamente, que a veces son los propios policías los que alquilan, malos policías, los que alquilan sus armas a los delincuentes para que luego puedan atracar como están haciéndolo. No solamente alquilan las armas, también dan protección y en otros casos dejan de ser policías y se convierten en asaltantes vistiendo el uniforme policial. ¿Hay solución? Sí, una drástica medida, ¿no?, y un control que debe ser permanente. Un ejemplo, cuando uno trabaja en instituciones con inteligencia que se dedican a la labor de inteligencia, periódicamente y de manera inopinada se le toma muestra de sangre para ver si es consumidor de drogas. Se podría hacer eso en la policía, por ejemplo, para evitar que la microcomercialización del barrio esté con la protección de un mal policía de la comisaría. Interesante la propuesta, pero polémica. Vamos a ver qué es lo que dicen en el Twitter y en el Facebook. Estoy conversando con el general Marco Miyashiro. La gran pregunta es, ¿qué hacemos los ciudadanos? ¿Qué hacemos frente a este panorama? ¿Cómo nos defendemos? Claro, ya nos han dicho, si nos asaltan hay que dar todo, ¿no es cierto? No hay que poner resistencia, obviamente lo material va a regresar, pero la vida no. Y entonces, un hombre como el general Miyashiro, que ha estado acostumbrado a defenderse, ¿cuáles son las recomendaciones de seguridad? ¿Cómo vamos a actuar en el terreno de la prevención? Esta y otras preguntas después de la pausa. Marco Miyashiro, general de la policía, recordado por todos los peruanos como uno de los miembros del GEIN, este grupo especial de inteligencia que atrapó a Abimael Guzmán, y desde entonces su voz es una de las más autorizadas en lo que significa seguridad. Le estamos preguntando qué vamos a hacer, ¿no es cierto? Estamos todos preocupados por estos niveles de violencia que estamos presenciando en nuestro país. General Miyashiro, le están preguntando en Twitter si usted cree que es más efectivo aumentar policías o cambiar las leyes. Tiene que haber un cambio de leyes, porque la ley es principalmente el arma que utiliza el policía para combatir la criminalidad. Y si no cuenta con leyes adecuadas, va a ser un fracaso. Pero aparte de las leyes, es también la interpretación y el cumplimiento de las leyes por los otros organismos, el Ministerio Público y el Poder Judicial. En el Ministerio Público, en la aplicación del nuevo Código Procesal Peruano, en los 16 distritos judiciales, en todos estos distritos se ha incrementado la criminalidad. ¿Por qué? Primeramente porque el delincuente tiene un abogado defensor que le paga el Ministerio de Justicia. El abogado defensor. El delincuente, en cuanto es atrapado. El agraviado que se la pague de su bolsillo. El agraviado que se la pague de su bolsillo. O sea, si hoy día a mí me asaltan con una pistola, como me ha pasado, el delincuente al que lo atrapen, él va a tener abogado de oficio y yo no. ¿Eso me está diciendo? Así es, ¿no? Y por otra parte, la oralidad, que es una gran ventaja para abreviar los juicios, genera un doble problema en el Perú, ¿no? Porque el delincuente amenaza a la familia y la familia no se presenta ya a acusarlo en el juicio oral. Por eso retroceden. Y por obviamente eso sale en libertad. ¿Cómo es posible que en Tacna, ¿no?, la fuente de información, Ministerio Público, los años 2009 al 2011, se haya dado libertad al 96% porque solo se judicializó el 4%? Solo el 4%. Y en Tacna y en Chiclayo el 12%, es decir, 88% salían en libertad. Entonces, no es que sea malo el nuevo Código Procesal, sino que se tiene que adecuar a la realidad peruana y no poner una ley importada. Y esto tiene que ir acompañado, lógicamente, de la capacitación de la policía, que es todista y no es especializada, del Ministerio Público y del Poder Judicial, para que los tres
trabajen armónicamente como el principal mecanismo de control social junto con el Instituto Penitenciario. La policía en este momento, sinceramente y haciendo un mea culpa, está preparada para combatir a los nuevos delincuentes, a los profesionales que tienen pistola, que asaltan en notarías, en pollerías, en plena luz del día, que balean en las puertas de las casas. ¿Los policías están preparados? Considero que debe de entrar en un proceso de readaptación, de reentrenamiento, porque todos estos policías son todistas. Es decir, desde el año 2000 aproximadamente se ha omitido dar educación y formación en las escuelas de oficiales como especialidad, igualmente en las escuelas técnicas. Y ahora se estudia más años, pero sin especialidad. Es decir, la gente no puede ser todista porque no existe ninguna profesión que no tenga especialidades. Fíjese usted la ingeniería, ¿no? Fíjese usted la medicina, en las Fuerzas Armadas. Las 3 Fuerzas Armadas tienen especialidades. ¿Falta inteligencia en la policía? También. Porque inteligencia acá la consideran como algo que se saca el uniforme y se pone un polo y ya es un hombre de inteligencia. No. El agente de inteligencia, y uno de los principales problemas que tuvo el GEIN, fue transformar a los detectives, investigadores policiales en agentes de inteligencia, que es un rol totalmente diferente, ¿no? Pero se contó con el apoyo, se contó con las leyes adecuadas y se pudo realizar ese trabajo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos los ciudadanos? Me va a perdonar general Miyashiro, y se lo digo a un policía que respeto. Yo tengo miedo. Cuando salgo del canal a la 1 de la mañana, tengo miedo de que acá en la esquina algo suceda, porque además esta es una esquina un poco peligrosa, cuando uno va a la vía expresa, y ya me han contado de muchos asaltos. Y cuando tomo un taxi, el propio taxista me dice, señorita, mejor vamos rápido, porque aquí a veces hay pandilleros. Sí, esto es o sea, lo que yo le estoy diciendo no es nada frente a lo que viven personas en Villa El Salvador, frente a lo que viven personas en San Juan del Lurigancho. La pregunta que yo le hago a un policía, al cual respetamos, es ¿qué hacemos los ciudadanos? Bueno, veamos por ejemplo el distrito de San Isidro, que tiene un policía por cada 240 efectivos, ¿no? Y San Juan del Lurigancho, que tiene uno por cada 1800. ¿no? Y eso no es, ¿cómo se llama eso? La injerencia política, pues. No se ha dividido el Perú y la distribución de Lima de manera técnica, sino que priman intereses de grupos de poder. ¿Y cuál es la respuesta para los ciudadanos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos cuidamos? Si en San Juan del Lurigancho hay un policía por cada 1800. 1800. Y en San Isidro uno por cada 200 personas. 240. 240. ¿Qué le dice usted a las personas que viven en San Juan del Lurigancho? Cómo se necesita que nuestra policía sea una institución técnica y profesional, y no política. ¿Usted pediría disculpas como exdirector de la Policía Nacional del Perú? Oh, sí, yo omito criticar precisamente a los directores generales, porque yo he sido director general y cualquier cosa que pudiera criticarles es situaciones que yo debía haberlos hecho, pero que en mi oportunidad no la pude hacer. Y muchas veces no se puede hacer por el sistema que impera. Por ejemplo, las adquisiciones, ¿no? En donde... ¿Por qué es tan difícil adquirir patrulleros, motocicletas? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué esta sensación de que en el Ministerio del Interior todo se pierde, todo se mezcla, todo se transforma, como que hay un ente oscuro y que realmente es como la ciudad gótica y que nadie puede mantenerse bien en el Ministerio del Interior? Nosotros hemos sido testigos de que antes que asuma este gobierno actual, ya la familia estaba haciendo conexiones en Rusia. Y eso no es gratis, ¿no? Cuando vemos que muchas de las licitaciones... ¿Cómo que no es gratis, general? No es gratis porque después todo se paga, ¿no? Todo se paga, hoy está la coima de por medio, ¿no? Entonces, hay algunas negociaciones que se deben hacer de gobierno a gobierno, ¿no? Por ejemplo... O sea, lo que usted me está diciendo es que hay mafias en el ministerio. Existe, y eso se llama la corrupción administrativa, en donde los altos funcionarios entran en componenda para birlar, robar
o lo que se llama el peculado. Pero ¿y por qué un general, por qué un director de la policía, cuando ve que hay malos elementos, por qué no hace, o sea, nada, es como si el cuerpo tuviera un tumor, no sé, un cuerpo muy extraño que no lo puedes mantener ahí porque te va a hacer daño? ¿Por qué no lo extirpan? ¿Por qué no lo sacan? ¿Por qué se protegen? ¿Por qué años de años nos están diciendo lo mismo, general Miyashiro? ¿Por qué? ¿Por qué no hay voluntad política? ¿No hay un presidente con pantalones? ¿No hay un ministro del Interior con pantalones? O sea, explíqueme, usted ha sido director de la policía. Porque siempre hay alguien que tiene el poder, ¿m? Y que bajo esa influencia lo dejan actuar. Y que sobre esa actuación el titular de la Policía Nacional, como fue mi caso, no pongo a otra persona, ¿no? Uno no puede interferir. Le pongo un ejemplo. Había dispuesto que en sanidad de la Policía Nacional se saquen muestras del almacén para que me verifiquen en un laboratorio si ese medicamento, que decía 0. miligramos de X sustancia, efectivamente tenía 0.5 miligramos de esa sustancia. Me dijeron, no señor, el único que puede hacer la revisión de los medicamentos es el Ministerio de Salud. Y lo mandan a los laboratorios de las mismas empresas farmacéuticas. Es decir, todo es un círculo vicioso, y es por eso que nuestro fondo de salud, el Fospolis, a pesar de tener más de 200 millones de soles en caja, no puede hacer gastos porque ese circuito es sumamente fuerte. Y ve usted que no solamente la policía, se ha unido es salud, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud para hacer compras corporativas. Pero en nuestras farmacias y en las 3 instituciones falta medicamento para los enfermos, asegurados o policías. ¿Usted hubiera permitido como director de la policía que retornen los miembros que fueron castigados por actos de corrupción y que han sido reintegrados? Ningún ministro del Interior o ningún policía nacional puede negarse a ese recibimiento, ya que es una orden judicial. Y cuando hay una orden judicial es obligatorio su cumplimiento. Pero podrían salir a denunciarlo. ¿A quién? O sea, a la sociedad, al Perú entero. O sea, el día en que los policías derechos y honestos se paren y digan, esto no puede suceder, entonces el presidente Humala tendrá... Aquel delincuente policía que está reingresando, lo va a denunciar a usted porque él está amparado en su derecho por una orden judicial. Entonces no hay solución, general. Lo que me está diciendo es que no hay solución. Es el sistema en el cual nos encontramos, y contra eso es lo que hay que modificarlo. Es por eso que hay que diseñar una política pública criminal, que se ha anunciado la creación hace 2 años de esa comisión, pero hasta ahora pura bla bla bla. Y los policías coimeros, ¿qué hacemos con ellos? Hoy día se ha filmado a uno cobrando 200 soles. Eso es una... No entiendo. Pero ve usted, eso es una vergüenza. Pero ¿por qué se produce esa corrupción operativa? Porque la corrupción administrativa es mayor. La corrupción administrativa es aquella que se realiza en los altos mandos, el robo de combustible, el negociado en la adquisición logística, la compra de equipamiento, ¿no? Entonces cuando el subalterno o los oficiales de baja graduación, los oficiales subalternos, ven que arriba no anda bien la cosa, abajo se comporta peor. Entonces, ser líder, ¿no?, es sumamente difícil. Ser general es fácil porque basta que le ponga a uno las estrellas en el hombro, pero ser un general líder, eso es difícil. ¿Nos puede dar un consejo a los peruanos que tienen miedo? ¿Le puede dar un consejo a las personas que todo el día están cuidando sus cosas para que no les roben? ¿Le puede decir algo usted como policía? ¿Les puede dar algo de esperanza? Porque o esto se acaba o algo va a suceder. Algo tiene que suceder. Bien, la seguridad requiere unión, ¿no?, y dejarse de esas rencillas y esas peleas. Tienen que exigir a su gobierno local. Yo trabajo en seguridad ciudadana del distrito de Magdalena, y cuando vienen los vecinos y me dicen, me vengo a quejar, no señor, usted no se viene a quejar,
usted va a venir a hacerme observaciones de cómo debo mejorar mi servicio. Y así debe ser. Y entonces usted nos está pidiendo que reclamemos. Exactamente, y no quedarse callado. Además de exigir a las autoridades, comenzando por su propia municipalidad, exigir a la policía y conocer al comisario, ¿no? Me ha tocado un excelente comisario en Magdalena y ya va el tercer día de patrullaje integrado, con personal de servicio de la comisaría en los carros de serenazgo, aprovechando que la municipalidad le pone los recursos logísticos. Y acaba de tocar un punto esencial. ¿Cuántos de los televidentes conocen al comisario de su distrito? Considero que muy poco, porque tiene 2 semanas de actividad. No, se acaba de incorporar, pero yo digo, yo no conozco quién es el comisario de mi distrito. Ahí está. Claro, es que acaba de tocar un punto neurálgico. ¿Pero por qué? Porque el tercero es la actuación vecinal. Exacto. ¿Usted no conoce al comisario, pero conoce al que vive 3 puertas o 4 puertas más allá de su casa? Antes no, antes se conocía a todo el barrio. Ahora no se conoce ni a los vecinos de la propia cuadra, por su nombre y apellido. Entonces, si no nos conocemos, no sabemos de dónde es, no sabemos cuál es su antecedente, cómo se comportan, y eso hace que cada vez nos encerremos más, ¿no? Las patotas que se formaban en mi juventud en el barrio hacía que los padres de familia nos controlaran. Hoy en día eso ya no existe y casi todos están con el Facebook, o con el Twitter. Exacto, ¿no? Un buen jalón de orejas. Yo le agradezco, general Miyashiro. Es un buen punto el que acaba de decir. Creo que va siendo hora de que conozcamos quién es nuestro comisario, para empezar, y quién es nuestro vecino. Porque si no nos empezamos a cuidar nosotros, tampoco podemos reclamar tanto. Claro. Le agradezco mucho, general Miyashiro. Yo le agradezco mucho esta entrevista y le felicito por Quiero mi vida, y este domingo... Espero que usted vaya. Estaré ahí. Le agradezco mucho. Gracias. Bienvenido, general Miyashiro. Ojalá nos acompañe a marchar. Bien. Muy bien, ha sido el general Miyashiro. Lo voy a volver a invitar, por supuesto. Él es un experto en seguridad y nos va a dar... y vamos a seguir analizando. Ojalá, y le deseo mucha suerte a este nuevo grupo, al grupo Génesis, al que acaba de crear el Ministerio del Interior. Vamos a ver si logra sus objetivos. Vamos a ver si los sicarios desaparecen de nuestro Perú. Después de esta pausa, regreso con el congresista Mauricio Mulder. Mauricio Mulder se acaba de enfrentar esta semana al asesor del no, al señor Luis Fabre.